UCB Televisión y Empresa Portuaria Valparaíso presentan Tu Puerto. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la presente edición de Tu Puerto, aquí en la pantalla de UCB Televisión. Hoy hablaremos de la historia de Valparaíso, pero también de su presente y de su futuro. Revisemos la nota y luego estamos con la conversación aquí en el estudio principal en UCB Televisión. El Club Alemán de Valparaíso fue escenario de la primera jornada del quinto ciclo de conversaciones denominado Contando Valparaíso, una instancia donde a través del relato verbal los habitantes escuchan aquellas historias que han construido la historia de la ciudad y puerto patrimonio de la humanidad. La jornada se denominó Valparaíso y el Mes del Mar y fue animada por personajes destacados en la historia porteña de los últimos años, a los que se agregan destacados historiadores como Carlos Lastarria y el periodista Alfredo Larreta, todos al amparo del Consejo de Inmigrantes Históricos de Valparaíso, encabezado por Esteban Collins. Todo lo que es la historia de Valparaíso y cómo se desarrolló la ciudad en torno al puerto y cómo Valparaíso desde su origen estuvo vinculado al mar y a todas las faenas portuarias, marítimas, comerciales, vinculándonos con el océano y con el mundo. Esto tiene la finalidad de difundir la historia de la ciudad a través del tiempo y sobre todo dar a conocer una gran cantidad de hechos y situaciones que muchas veces se pasan por alto. Pero es bueno reflexionar para que los habitantes de Valparaíso o quienes vienen conozcan cómo esta ciudad y cuál es la historia singular y particular que tiene Valparaíso desde sus orígenes hasta el presente. En las charlas, que continuarán durante todo el mes en distintos centros pertenecientes a las colectividades afincadas en la zona, se debate y se escucha cómo Valparaíso pasó de ser un gran puerto a un referente en materia patrimonial a nivel mundial, lo que es reconocido por la UNESCO. El valor histórico de Valparaíso radica en que es una ciudad muy especial que surgió en un pequeño espacio de plan, pero luego se configuró en los cerros de Valparaíso, en las quebradas. Por lo tanto, Valparaíso fue una ciudad que siempre ha mirado hacia el océano, hacia el horizonte, y se fue poblando en la medida que la ciudad se fue desarrollando. Y los habitantes se encaramaron, como dice la historia, por el Cerro de Valparaíso y ahí se instalaron los extranjeros, las colonias, y en el pequeño plan se instalaron las factorías, las bodegas portuarias, para definir dos espacios bien determinados, el puerto en el plan y los habitantes en la parte alta. Pero además, la ciudad durante buena parte de los siglos XIX y XX ha sido un epicentro comercial con la instalación de oficinas y empresas multinacionales que refuerzan el carácter cosmopolita que tiene Valparaíso. Y en las compañías navieras, las empresas astilleros y fábricas vinculadas a la navegación en la orilla del mar, en la costa. De ahí entonces que esa configuración geográfica tan particular han hecho que Valparaíso tenga una característica, una ciudad distinta, donde hay un gran sentido de identidad de la gente con la ciudad y el sentido de pertenencia, que Valparaíso pertenece a los habitantes y pertenece en este caso ahora ya al patrimonio de la humanidad, por especialmente su condición de ser un gran puerto. Conversación y análisis que continuará en el estudio principal de UCB Televisión para una nueva jornada de Tu Puerto. Y ya estamos en el estudio principal de UCB Televisión para esta jornada de Tu Puerto, en donde vamos a hablar de la historia del puerto de Valparaíso, pero también de la mano de quienes han sido parte de ella. Para eso estamos con dos importantes invitados. Estamos con don Maximiliano Celedón, ex dirigente sindical portuario, trabajó en el puerto de Valparaíso desde 1972, paréntesis de por medio durante la dictadura, volviendo nuevamente a cumplir funciones. Vamos a profundizar alto en eso. Maximiliano, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, con grandes deseos de conversar de mi querido puerto, que está no solamente como pensamiento, sino que está en el ADN de este cuerpo que usted está viendo en este momento. Me parece fantástico porque así podemos hablar desde el interior. Daniel Lillo, colega, presidente regional del Colegio de Periodistas de la región de Valparaíso y también presidente de la Corporación Cultural en nuestra región. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, por un tema sin duda apasionante, el pasado, el presente y quizá una mirada al futuro de nuestro puerto y nuestra ciudad puerto. Además que en tu desempeño profesional siempre has tenido vinculación con el ámbito portuario de lo que ha sido tu experticia laboral. Tú sabes que me desempeño hace ya bastantes años en el Servicio Nacional de Aduana, que en su momento, a través de la aduana, existía el servicio de explotación de puertos, del cual dependía de la aduana, pasó a ser la empresa portuaria de Chile. O sea, historia hay para contar. Bueno, y con respecto a eso, la pregunta es súper lógica y tiene que ver con respecto a la comparación entre aquellos años 70 incluso, en donde para muchos Valparaíso ya comenzaba a vivir cierta declinación en lo que era su actividad portuaria, a lo que estamos viendo ahora. Maximiliano, usted se jubiló ahora a finales de abril. ¿Qué tanto cambió el puerto desde que usted llegó
hasta cuando deja precisamente las funciones, después de toda la trayectoria que ha desarrollado desde, y aquí anoté lo que usted me contó, en los almacenes de materiales, para luego el control de cargas, a los temas de prevención de riesgo y a los sistemas de control. ¿Qué cambió en el puerto en todos esos años? Ha cambiado mucho, un puerto que era más bien manejable, los trabajadores eran los que activaban, movilizaban la carga, a ser hoy día un puerto absolutamente tecnológico, todas las grúas trabajan con sistemas informáticos, entonces es un puerto que cambió mucho. Cuando yo entré en el año 72 éramos casi 4.500 trabajadores en la administración Puerto Valparaíso, y cuando retorno el año 90 eran 600, y ahora que me estoy despidiendo de la empresa somos 67. Entonces imagínate el cambio que se ha producido en todo el transcurso de ese tiempo en la empresa portuaria Valparaíso, que antes era la administración Puerto Valparaíso, que pertenecía a la empresa portuaria de Chile. Harto, cuando yo inicio mis labores, inicio en el almacén de materiales, un almacén que adquiría todos los productos para todos los puertos, con ropa de seguridad, maquinaria. La logística, podríamos decir, en ese aspecto, de lo que era vestimenta. Todo. Imagínate, el almacén de materiales estaba frente al Teatro Pacífico, a la altura de la puerta Valdivia, donde ingresaban a trabajar todos los trabajadores al frontis del Teatro Pacífico. Unos 80 metros más allá estaba el almacén de materiales, al costado estaba la maestranza, al frente estaba grúas móviles, una cantidad de 150, 200 grúas, que era que tenían porche para movilizar la carga, porque hasta el año 80 nosotros movilizábamos la carga nosotros. Después de entrar los privados a movilizar la carga en el muelle. Claro. Entonces es un cambio importantísimo. Daniel, hemos escuchado una serie de estructuras que de algunas quedan las puras paredes nomás a esta altura, ya el teatro y cosas así. ¿Cómo tú lo has visto también ese cambio desde las distintas décadas a lo que actualmente es el puerto? Desde luego, recordemos el glorioso pasado de Valparaíso antes de la apertura del Canal de Panamá. Por cierto, era una ciudad floreciente en la cual había muchas empresas, muchas industrias, muchos comerciantes y empresarios destacados de Chile en esa época, que posteriormente con la apertura del Canal de Panamá empieza ahí la declinación de Valparaíso. Pero dice que hay otra cosa que también motiva la declinación de Valparaíso, y fundamentalmente en los años 60 y 70, que es el centralismo nacional, que comienza a jibarizar un poco la función y la actividad de Valparaíso. No sé cómo tú lo ves precisamente en ese momento. Fíjate que si nos remontamos a la época de la independencia, porque estamos haciendo historia, ¿no es verdad? Sí. El año 1810, ¿qué era Valparaíso? El puerto de Santiago. Era el puerto de Santiago, pero una simple caleta prácticamente. Habían dos poblados, uno en el Almendral y otro en el puerto. Lo separaba el cabo, que se llamaba. Claro. El cabo donde está la famosa cueva del Chivato, ¿te recuerdas? ¿Te recuerdas? Digo, yo eres muy joven, pero has escuchado hablar de eso. De la historia. La leyenda de la cueva del Chivato, donde suponía que había un gigante mitológico ahí que atacaba a los pasajeros, a los viajeros e incluso a los asesinaba. Probablemente hayan sido salteadores los chivatos estos. Pero el tema es que en esa época era muy rudimentaria la situación de Valparaíso en la época de la independencia, hasta que en ese sector precisamente del Cabo se construye un rudimentario muelle que se llamó Villurrutia, donde podían atracar algunos botes procedentes de las naves que llegaban a Valparaíso. Solamente en 1831 comienza a consolidarse los primeros atracaderos y almacenes portuarios para mercaderías que llegaban desde Europa, incluso de Asia, hacia Valparaíso para abastecer especialmente todo concentrado en el sector aduana, barrio puerto, por ejemplo. Claro, hacia allá estaba todo orientado. Estaban orientados, efectivamente. El muelle fiscal, que fue también una época importante de Valparaíso entre 1870 y 1876, permitió ya el desembarco de mercancía. Pero es solo un siglo después de la independencia, en 1910, cuando se construyen los puertos de Valparaíso y de San Antonio, mediante una ley. ¿Te recuerdas la ley 2390, que asignaba fondos para crear la infraestructura portuaria, que en gran medida se mantiene hasta hoy, y permitió la construcción del molo de abrigo, los malecones, los
sitios de atraque, el Espigón y el Muelle Barón. Daniel, sí, estamos hablando de 1910, infraestructura portuaria que está vigente hasta el día de hoy. Claro. En Valparaíso, el Molo, el Muelle Prat y tantas cosas más. Don Maximiliano, precisamente, y en este mismo relato histórico que está haciendo Daniel, y usted ya precisamente enganchado en la década de los 70, exonerado político durante gran parte de los 70 y después hasta el regreso a la democracia, ¿cómo observa usted precisamente el hecho de que el puerto de Valparaíso haya ido cambiando en su momento, para bien o para mal? ¿Y cómo observa ahora las perspectivas que tiene el puerto de poder volver a retomar esa gloria de antaño o quizás tener un futuro distinto al que tuvo antes desde el punto de vista de lo que es el comercio internacional? Mira, es importante lo que tú dices porque la gran reforma del sector portuario nacional empieza ahí por los años 80, que es el 81, porque en ese tiempo ya se quería privatizar los puertos. Es muy fuerte porque más que se pierden los famosos títulos de estibadores que habían, se fija una forma de organización de empresas que funcionaban en la calle, con 2 o 3 personas, hacían nombrar de trabajadores, era muy precario su seguridad personal, era precaria su previsión, no tenían salud, tenían que trabajar 20 y tantos días, los cuales no lograban trabajar. Fue muy precario el periodo del 80 al 90. Era la época de los medios pollos, los cuartos pollos. Eso es antes del 90, que es cuando existía efectivamente el sindicato de estibadores, que fue tan importante en Valparaíso. Efectivamente no existían solamente los medios pollos, existían los cuartos pollos hasta los octavos pollos, que era la persona que tenía el título como estibador, nombraba a un segundo para que fuera a trabajar por él, y el segundo nombraba a un tercero para que fuera a trabajar por él, y el tercero nombraba a un cuarto, y el cuarto el que iba a trabajar. Se ganaba mucha plata, efectivamente, porque Valparaíso era el puerto del Pacífico. Y se despilfarraba mucha plata también. Había mucha plata, había mucha gente. Valparaíso era muy importante, el desarrollo fue... Hubo un dirigente sindical antepasado tuyo, Maximiliano, que pasó a la leyenda después, don Wenceslao Moreno. ¿Te acuerdas de don Wenche Moreno? Y Salvador Yáñez. También Yáñez, gran dirigente. Claro. Bueno, a propósito de temas de dirigente, bueno, usted, dirigente sindical portuario, ex dirigente sindical portuario, incluso representante en el directorio de la empresa Puerto Valparaíso de los Trabajadores. Me imagino que esa es una distinción importante a la hora de llevar adelante los planteamientos que tienen los trabajadores ante las autoridades del puerto, ¿no? Sí, mira, en realidad cuando se discute la ley 19.542 con el gobierno de Frei, nosotros pedimos tener una representación en la gestión política de las empresas. Y la pedimos no por un capricho, sino la pedimos porque era importante que los trabajadores supieran para dónde iban las empresas y cómo había que marchar al lado de las empresas. Y eso lo logramos, que sea un logro de la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios, FENATRAPORCHI, en esos años. Es un cargo importantísimo, porque primero es elegido por los trabajadores, y en segundo lugar te da un espacio de participación no reivindicativa, porque tiene que tener claro que ser representante de los trabajadores del directorio. Proactiva. Es proactiva, exactamente. Sí, y a propósito de eso, Daniel, el hecho de que los distintos sindicatos, porque uno revisa el barrio Puerto y está lleno de organizaciones sindicales, algunas que incluso desaparecieron, pero que tuvieron grandes inmuebles, lo que habla de un peso laboral sindical muy fuerte en Valparaíso con respecto a eso, ¿no? Sí, efectivamente. Incluso te diré que mi gremio, la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile, tiene hoy día una sede de lujo en el antiguo edificio Cori, el piso 9. De lujo, yo creo, dudo que otro sindicato o asociación en Chile tenga una sede de esa calidad. Más de algunos de nosotros como jóvenes fuimos a fiesta al sindicato estibador en el barrio Puerto en Valparaíso. Claro, el auditorio, el teatro. Claro, eran las fiestas, tienen su teatro, tienen un buen teatro en el sindicato. Nosotros llegamos a tener, y lo tenemos hasta el día de hoy, nos costaba mucho mantenerla, una parcela en Villa Alemana, que se parcelas de los trabajadores, comprada y adquirida por los trabajadores. Yo le quiero decirle que en los años de crisis, en los años cuando la empresa tuvo mucha crisis, los trabajadores pusieron plata para comprar grúas horquillas para el emporche, porque se corría el riesgo después del año 81 que no teníamos con qué movilizar la carga. Y los trabajadores pusieron plata para eso. Y los trabajadores compraron un predio que está en calle Progreso, en Villa Alemana, al lado del campo donde estrenaba el Chino Río, el Valle Dorado. El Valle Dorado. Y nosotros compramos un lugar ahí, tenemos un auditorio, tenemos un par de auditorios, tenemos 3, 4 piscinas,
tenemos quincho para que vaya la gente nuestra. Esas cosas que ya no se hacen a nivel de gremio y sindicato. Es que no se hace porque los gremios hoy día son muy pequeños. La ley permite que los gremios sean muy pequeños y ojalá el Tribunal Constitucional no acoja lo que la derecha está pidiendo, porque en realidad eso es lo que se quiere lograr, es de que las organizaciones sindicales sean fuertes, potentes, para poder ir desarrollándose no solamente al interior de su organización, sino al interior de la empresa, porque hoy día los dirigentes sindicales entendemos que nosotros tenemos responsabilidad del desarrollo del país y que nosotros debemos de aportar a ese desarrollo del país. Y los dirigentes sindicales hoy día saben que si ellos hacen lo que se debe hacer en el interior de una empresa, trabajar, este país va a crecer y vamos a progresar. Antes de seguir contigo, Daniel, con la conversación, yo los quiero llevar a ver imágenes de la primera corrida extrema en Valparaíso, una actividad deportiva organizada por Puerto Valparaíso, respaldada por esta entidad y que marcó un hito importante en lo que significan precisamente los desafíos deportivos de esta naturaleza en la ciudad Puerto Patrimonio de la Humanidad. Veamos eso y luego seguimos acá con la conversación en Tu Puerto. Puerto Valparaíso y CONACET lanzan campaña para prevenir accidentes en Camino a la Pólvora. Puerto Valparaíso, junto a la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONACET y Carabineros, lanzaron la campaña de seguridad denominada Ruta Segura, la que busca prevenir accidentes en el Camino a la Pólvora, debido a su alto flujo de tránsito, principalmente de camiones. En la instancia estuvo presente Gabriela Rosende, secretaria ejecutiva de CONACET, Carlos Vera, gerente de logística de Puerto Valparaíso, Mario Contreras, gerente de operaciones de SEAL y el teniente de Carabineros, oficial investigador de accidentes de tránsito. La campaña busca hacer tomar conciencia a los conductores que transitan diariamente por el Camino a la Pólvora con el fin de disminuir los cerca de 180 accidentes que se producen en la ruta. Plantea a futuro capacitar a los transportistas en temas de seguridad en carretera. Ahí estaban entonces las imágenes con respecto a esta actividad deportiva. Daniel, tú estabas haciendo un recorrido, un barrido histórico. Mira, hay aspectos históricos de Valparaíso que a veces de tanto verlos no los vemos. A ver, Yo quisiera referirme al gran gigante que existe en Valparaíso. A ver. Me refiero al Molo de Abrigo. ¿Sabes tú que el Molo de Abrigo tiene nada menos que 60 metros de profundidad? Y como 900 metros de largo. Y en su momento, yo creo que hasta hoy día es una obra gigantesca, difícil de igualar. Es una obra de ingeniería de las más complejas y más extraordinarias que tiene. Y tenía una proyección que iba más allá, incluso hasta el sector marón inicialmente. No llegó a tanto. No llegó a tanto. Porque era la idea de proteger a Valparaíso del oleaje, incluso de los tsunamis. Tú has visto que ha soportado tsunamis, ha soportado terremotos, y ahí está. Y una confiabilidad constructiva muy grande, espectacular. Claro. Hay que rendirle un homenaje al ingeniero que estuvo a cargo de la obra, uno de los grandes olvidados en Valparaíso, don Eduardo Bush Barnard, se llamaba el ingeniero que construyó el Molo de Abrigo. Y fíjate que partió con la construcción de unos enormes monolitos de hormigón armado, que pesaban nada menos que 11.360 toneladas. ¿Qué te parece? Y por eso que no 1.360 toneladas. Ni la fuerza del mar ha logrado mover el Molo de Abrigo. Incluso vemos cuando hay un temporal, como las olas saltan por arriba, pero no logran hacerle daño. La Armada está muy bien protegida ahí, pero eso se fue creado precisamente para el desarrollo del puerto. Cuando las cosas se hacían... Para reafirmar lo que cuando las cosas se hacían con cemento en Chile. Para reafirmar lo que dice Daniel, te quiero decir que hoy día, donde hoy día pretendemos construir el Paseo Barón, la famosa salida de la ventana a la ciudad para que pueda tener el acceso al mar, hay unos adoquines, no sé si te has dado cuenta de cuando has pasado por ahí, esos eran los adoquines que tenían el sitio 1, 2, 3 en Valparaíso. Porque por ahí, por el año 94, 95, se hizo toda una construcción de un muelle nuevo en esos 3 sitios. Se modernizaron. Y esos son los adoquines que está hablando él, que ha costado mucho utilizar, hoy día no se haya que hacer con ellos. Claro, estar ahí sobre el borde de mar. Una pregunta, sí, más allá de la historia, y esta es una pregunta para ambos. Sí. Valparaíso tiene pendientes o en desarrollo importantes proyectos de infraestructura que podrían volver a revitalizar la carga laboral, incluso en el puerto. 2.000, 3.000, 300, 500, lo que sea. Muchos trabajadores. Hay 2 proyectos importantes, emblemáticos. El Terminal 2, que es uno de ellos, el otro es el Terminal de Pasajeros, pero que durante el último tiempo han tenido varias complicaciones. Sí, muy polémica. Polémica y complicaciones de por medio. ¿Cómo lo ven ustedes desde el interior del puerto y cómo lo ven ustedes desde lo que significa la opinión pública que se va dando en torno a estas situaciones? Maximiliano, Daniel. Mira, yo veo
con bastante preocupación de que hay personas, no digo organizaciones, porque hay algunas pequeñas que están por ahí que tienen alguna opinión, pero que hay personas que han obstaculizado el desarrollo de la empresa portuaria de Valparaíso. Hay gente que se dedica a ponerle obstáculos por cualquier cosa. Saben que cuando uno presenta un recurso en una corte, la corte tiene que antes de tomar una determinación, paralizar las obras, para estudiar, ver qué es lo que pasa. Y eso ha sido un obstáculo inmenso, que nosotros deberíamos haber tenido el BTP construido hace un año atrás. Y no lo hemos podido construir en base a eso. Y me extraña que hay gente que ha sido de nuestro sector, que sabe que Valparaíso es puerto, que Valparaíso nace desde el puerto hacia los cerros, y que hoy día nosotros estamos mirando, tenemos una mirada desde la empresa de ver cómo abrimos Valparaíso al puerto, y se le está entregando el Paseo Barón, está entregando que se haga un terminal de pasajeros adecuado para ustedes han visto las naves que llegan hoy día a Valparaíso, para tener cómo atender a la gente adecuadamente. El desarrollo del Tecebal. Si nosotros necesitamos un desarrollo distinto en Valparaíso para enfrentar la modernidad y el transporte de la carga. Los barcos ya no son los que eran en su época. No son los que eran en su época. Y hay gente que obstaculiza. Me hago la pregunta, ¿con qué medios y de dónde los saca para poder estar pagando demandas y más encima pagar las costas al demandado? Entonces, eso es lo que a mí me extraña, porque Valparaíso necesita este desarrollo. Cuando se pensó en la CEAL, muchos criticaron la construcción de la CEAL y muchos criticaron la inversión hecha en el camino Estamos costero. Hablando del terminal de contenedores en la parte alta. La parte alta de Valparaíso, que se une con el camino de acceso sur. Camino a la Pólvora. El camino a la Pólvora, Playa Pero del hoy Chalco. día eso le significa a Valparaíso no tener ni un camión en la avenida Argentina, ni los riesgos que teníamos cuando los camiones se venían y se estrellaban contra donde estaba el edificio de la INACAP. Hoy día está la municipalidad en ese lugar. Hemos instaurado desarrollo en Valparaíso, nos hemos puesto la camiseta de Valparaíso, no lo hemos puesto la camiseta de la empresa portuaria de Valparaíso, nos hemos puesto la camiseta de país. Nosotros necesitamos desarrollar Valparaíso, necesitamos desarrollar el país y tenemos que estar preparados a recibir las cargas. Y por uno o dos o tres personas que obstaculizan esto, Valparaíso está detenido y necesita desarrollo porque necesita empleo. Hay mucha cesantía en Valparaíso y necesitamos empleo. Y el desarrollo del Paseo Barón, el desarrollo de BTP, el desarrollo de Ceval, significa empleo y desarrollo para Valparaíso. ¿Cómo lo ves tú, Daniel, eso? Sí, mira, yo creo que son solo algunos líderes de opinión, no es la ciudadanía en su conjunto la que rechaza la ampliación o la modernización del puerto de Valparaíso, que yo la considero fundamental, pues, para que el puerto no quede estancado en lo que era, sino que por lo que va a ser. Como bien señala Maximiliano, los grandes buques de última generación, llamados post-Panamax, no pueden llegar a Valparaíso porque no hay suficiente profundidad en el puerto. Entonces se necesita este Terminal 2 que se proyecte hacia el mar y tenga la profundidad necesaria para que este tipo de naves puedan arribar al puerto sin problema. Otro tema, el terminal de pasajeros, el que existe actualmente es absolutamente insuficiente, anticuado, no es moderno, y vemos la cantidad de cruceros que están llegando al puerto y necesitan mejores comodidades. No, y aporta de que no sea solamente una temporada, sino que sea todo el año, al final de cuentas, ese es como el objetivo. No solo en el verano. Vemos la cantidad de turistas que llegan a Valparaíso y desgraciadamente el puerto no está al nivel que requeriría. Pero conociendo todo tu antecedente histórico que tú tienes, y yo quisiera ver si tú lo puedes encontrar por ahí, ¿por qué entonces en el historial del último tiempo en Valparaíso han surgido estas voces que, sí, tú puedes decir líderes de opinión y todo, pero que al final de cuentas han derivado en estas situaciones que estamos debatiendo y que a la historia de Valparaíso la tienen frenada en cierto motivo, en cierto momento, precisamente a través de esto? Sí, son voces nostálgicas de un pasado que ya no es. Y es necesario entonces esta modernidad que Valparaíso requiere, como bien se señala, para que haya nuevas plazas de trabajo, para que se cree trabajo por las obras mismas y después por el funcionamiento mismo de estas nuevas operaciones portuarias, en las cuales indudablemente se va a ocupar mucha mano de obra, y no solo obreros, sino que también profesionales, técnicos, que necesitan nuevas fuentes de trabajo como las que pudiera proveerle esta situación. Quizás lo más discutible sea el Mall Barón, ¿no? Porque meter ahí un centro comercial en la orilla del mar
pareciera no ser lo más aconsejable, aun cuando también puede generar progreso, también puede generar trabajo, y eso es lo que propone la empresa de TCVAL, ¿no? El terminal de Cerros de Valparaíso, para ese sector. ¿Y cómo lo ve usted también eso? Mira, yo era un convencido cuando no tenía la información de que ese era un error. Pero me he dado cuenta que el eje de desarrollo que va a generar la apertura del borde costero a Valparaíso es tan grande porque va a levantar un público en una zona en que hoy día falta mucho, es decir, la Avenida Argentina, Uruguay, la misma calle Chacabuco, Yungay, la Plaza Uruguay. ¿Por qué lo digo esto? Porque hoy día nosotros tenemos un medio de transporte que nos comunica con todas las comunas hacia el interior. Y esa gente no tiene acceso al borde costero. Y con ese medio de transporte va a tener un acceso directo, se baja y se encuentra que va a tener una puerta para mirar el mar y para participar, para estar al lado, para ver los botes, para generar, van a haber plazas de juego, hay un montón de cosas. Que va a haber un centro comercial es obvio, si nada se puede financiar si tú no tienes algo con qué financiarlo, es obvio. Pero ese centro comercial le va a dar desarrollo a otros centros comerciales que están ahí, que hoy día están a medio morir saltando. Sí. Entonces, yo creo que eso es lo importante del desarrollo ahí. Haber generado el BTP en ese sector es otro eje de desarrollo inmenso para la Avenida Francia, el centro universitario que hay en el sector, el intercambio de los estudiantes con los extranjeros cuando lleguen, poder conversar, poder tener una visión distinta del mundo. Es importantísimo. Y el desarrollo de TCVAL es fundamental si Valparaíso es puerto. ¿Y quién diga que Valparaíso no es puerto? Es mentira. Y cuando dicen que se van a poner 12 contenedores de muralla que no van a poder ver, es mentira, porque uno se va a parar en el paseo Atkinson, en el paseo Washington y en los paseos que están arriba, y uno va a mirar hacia el mar y va a ver lo mismo que uno ve desde el paseo de artillería, de la mirada de artillería. Cuando ve uno hacia abajo, ve las faenas portuarias, las naves, las lanchas y los buques surcando la bahía. Claro, la vista al mar no da para comer. Y eso es necesario, que exista el atractivo turístico de los miradores porteños, pero también es necesario el crecimiento y desarrollo del puerto, en eso yo estoy de acuerdo. Hay un señor, yo creo que hay intereses creados en esto también, hay un señor que está construyendo un mall en la Avenida Argentina y que es el principal opositor a la construcción del Mall Barón. Entonces hay que despejar toda esa situación y ver si realmente el interés de la ciudad el que está por medio o simplemente intereses creados de particulares. Yo les hablaba fuera de cámara que cuando la conversación se hace dinámica, entretenida, se pasa volando. Nos quedan segundos. Reflexiones finales con respecto a historia, presente y futuro del puerto. Daniel, Maximiliano. Daniel. Sí, dentro de otro aspecto histórico, yo comentaba la importancia que tiene para la construcción en Valparaíso del molo de abrigo, cuyo tamaño, por dimensionarlo, equivale como a 2 relojes Turri, que ya es una gran construcción, ¿no verdad? 2 relojes Turri a la altura del molo, que permitió el desarrollo abrigado de la actividad portuaria dentro de la poza de abrigo, hasta que se construye, se establece la empresa portuaria de Chile, que permitió el funcionamiento de los 11 puertos de Chile, hoy día son 10. ¿Cuál falta? El puerto de Valdivia, que desapareció en el cataclismo de 1960. Claro, en 1960, un terremoto más grande, creo, registrado en la historia de la humanidad. Y acabó con el puerto de Valparaíso. También había una aduana en Valdivia, también se fue, obviamente. Así que esa situación revela que el futuro de Valparaíso depende en gran parte de la modernización de su puerto. Maximiliano. Mira, en realidad hablar de la historia es precioso, es lindo, es saber qué es lo que sucedió antes que yo estuviera. Pero yo creo que cuando uno llega a esta edad, cuando está caminando aceleradamente para dejar el sector laboral, es importante hacer un llamado a Valparaíso. Que la gente despierte, que entienda de que Valparaíso es puerto, que Valparaíso da desarrollo, que la empresa da desarrollo, que ese puerto que ven al frente es añorado por muchos en otros lados, y decirles de que nos preocupemos de quienes dañan a Valparaíso. Y yo tengo una persona conocida, no voy a decir su nombre, pero cuando me encuentro en la calle dicen por arriba de mi cadáver, van a construir el BTP. Me gustaría preguntarle a él que contestara, y él sabe a quién se lo estoy diciendo, no le voy a decir su nombre, que contestara de dónde saca tanta plata para poder pagar los juicios y para poder pagar las costas de los demandados. Me gustaría que me lo dijera porque yo tengo entendido que hasta hace un par de años atrás trabajaba en una agencia. Ok, muchas gracias Maximiliano. Maximiliano Celedón,
ex dirigente sindical portuario, Daniel Lillo, periodista, colega, muchas gracias por estar con nosotros, presidente del Colegio de Periodistas de la región de Valparaíso. Nosotros nos vamos. Gracias por estar junto a nosotros y este programa, si usted se lo perdió completito, lo puede ver en nuestro sitio web de ucbmedios.cl. Ahí en nuestro canal de YouTube va a estar completamente la edición de Tu Puerto de esta jornada. Nos vemos. Que esté bien. Chao. Gracias. Gracias por la invitación.